¿Sabe cuál es un miedo, Godín? Que yo creo que ese sí nos debe de dar miedo. Es que te metan a la cárcel por no entenderle al SAT, ¿no? Que digas, hoy sí, ya me vi tras las rejas porque aparentemente no sé nada sobre mis impuestos. Y para platicar de eso, el día de hoy nos acompaña Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores. Alejandro, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Viri? Buenos días. Y el contador Edmundo Rodolfo Santos Rivero también, bienvenido. Hola, muy buenos días. Vamos a platicar de los godines. ¿A qué estamos obligados, Alejandro? Fíjate, Viri, la semana pasada platicábamos del comunicado que hizo el SAT, que iban a auditar por inteligencia artificial. Y salió el tema de que el 78% de los contribuyentes que están en el Registro Federal de Contribuyentes son asalariados. Decían, bueno, pero ¿y los asalariados? ¿Yo Nada qué? más. Si a ¿Yo mí qué me hago? retienen. ¿No? Exactamente. Sí tienen ciertas obligaciones. Te diría que ese miedo de que te metan a la cárcel sería un poco ¿exagerado? muy exagerado. Es muy difícil que a un asalariado, pero sí tiene ciertas obligaciones que ahorita el contador nos va a platicar cuáles son esas obligaciones, pero también tiene muchos beneficios, que eso es lo que normalmente los asalariados desperdician y puede darle saldos a favor, puede disminuirle su pago de impuesto. No me meto mucho en las obligaciones porque el contador nos las va a platicar. No, es una cortesía, Alejandro, porque también conoces perfectamente de ello. Pero bueno, las obligaciones de asalariados, básicamente tenemos que cumplir con estar inscritos en el RFC, obviamente. Hay que y tener al día esa situación, ¿no? O sea, tengo que estar dado de alta con RFC, pero supongo que eso cuando me contratan es como una exigencia, ¿no? Ya efectivamente, ya sucedió así, de que pues hay que sacar la cita en el SAT, hay que acudir y poder tener ya mi constancia de situación fiscal. Y más aún aprovechando, hay que tener siempre mi contraseña y tener la firma electrónica, es importantísimo. Gracias. Son datos importantes y a veces no los cuidamos porque solo los usamos nada más para tener la constancia y nos olvidamos de lo demás. Y luego no podemos actualizar y volver a acudir al SAT, ¿no? Bueno, esa es la principal obligación. Bueno, ya dado de alta, estoy tributando, tengo la obligación de presentar mi declaración anual, siempre y cuando... ¿Los asalariados tenemos que presentar declaración anual? Sí, de hecho, sí. ¿Ves cómo sí me van a meter a la cárcel? Bueno, pero no siempre, hay que presentar la declaración anual. Es correcto, solo cuando... tenemos 2 o más patrones o hayamos obtenido ingresos por más de 400,000 pesos al año, o esas son las principales circunstancias en las que tengo que presentar, o bien porque yo deseo presentar esa declaración anual, debo de indicarle a mi empleador que voy a presentar mi declaración anual porque me conviene. Y también es ese tema que creo que Alejandro quiere que comentemos, por qué me conviene de repente presentar mi declaración anual. Bueno, se puede dar el caso de que yo puedo meter unas deducciones, así se llama, deducciones personales que se meten exclusivamente en la declaración anual, que me permiten bajar mi base de impuesto, y con eso, al recalcular, yo automáticamente tengo un impuesto menor al que me retuvieron, y eso genera un saldo a favor que puedo recuperar. Esa es la intención, ¿no? Allá vienen las deducciones personales. Sí, estas deducciones personales... ¿Qué puedo deducir de manera personal? Por ejemplo, yo que trabajo en Telesur Radio, que tengo un solo jefe, ¿qué puedo deducir? Excelente. Puedes deducir, por ejemplo, gastos médicos, gastos inclusive de nutriólogo, gastos de psicología, que ya el mismo SAT en su comunicado lo informa, de salud en general, seguro de gastos médicos. Puedo decir, bueno, nadie lo desea, pero si sucede, gastos funerarios, y todos estos van en línea míos, de mi cónyuge, de mis padres, de mis hijos, de mis abuelos inclusive. Sí, todos esos los puedo deducir. Si tengo hijos, puedo deducir colegiaturas desde el nivel de preescolar hasta nivel de su bachillerato, ¿verdad? La licenciatura no. Muchas veces se acercan amigos y clientes, oye, mi hijo, lo siento mucho que esté estudiando esa magnífica licenciatura y le estás quitando peso al gobierno, pero no lo puedes deducir, ¿no? Y es a veces lo más caro, ¿no? Claro.
Es muy interesante porque uno piensa, bueno, estoy desperdiciando las colegiaturas, suena muy bonito, pero no todo el monto de la colegiatura lo puedes deducir. Por ejemplo, preescolar, llevas a tus niños a preescolar, tienes 2 hijos, solo puedes deducir 14,000 pesos de preescolar, que normalmente el año... Todo sí, suma, pero el año... todo suma. Al año. No, pues al no año, no, tanto. por eso no suma. Por ejemplo, decíamos el bachillerato, solo puedes deducir 24,000 pesos al año. Entonces no suma. Ay. Una de los más golpeados tal vez en el pago de las contribuciones. Bueno, ya llevas 40,000 ahí. Eso ya suena más. Si pero tienes uno gastas? Preescolar y uno en secundaria. Exactamente. Pero ahí uno de los más golpeados tal vez en las deducciones, tal vez en la tributación, precisamente son los asalariados. Recordemos, siempre nos dicen, bueno, que pague más el que más tiene, ¿no? Sí, recordemos que para hacer la cuantificación o el pago que nos tienen que retener de impuesto es una tasa progresiva, que quiere decir que el que gana menos paga menos y el que va a ganar más paga más, ¿no? Por ejemplo, empieza en una tasa del 1.92%, pero los que ganan hasta 496 pesos diarios. Ok. Entonces no es... O sea, te quitan el poquito menos del 2% si ganas menos de 500 pesos. Menos de 500 pesos, que es el salario mínimo realmente. Pero te vas a pagar una tasa de 35% si ganas más de 250,000 pesos al mes. Al mes. Ok. Sí, más de 250,000 pesos al mes, claro. Es una buena mochada, ¿eh? Pues sí. Sí. O sea, ¿es el ISR o algo así? Sí, es el ISR. Es el ISR. Impuesto sobre la renta, efectivamente. Por eso es importante, si tengo cierta cantidad de ingresos o si tengo 2 o más patrones, pues sí, tener ciertas deducciones personales, todas las que puedo. También, por ejemplo, los lentes graduados que tengo que usar son ¿Lentes de sol? No, a menos que sean graduados, porque hay lentes de sol graduados. Pero si es para cuidar mis ojitos. ¿Verdad que sí? Debieran ser considerados. Tienen protector UV. En cuestiones, por ejemplo, de medicamentos, cuestiones de farmacias. Medicamentos, pero únicamente los que vienen de una hospitalización. Los gastos hospitalarios y los medicamentos que me tuvieron que dar en una hospitalización, sí. Y es curioso porque muchas personas requieren medicamentos, todo el tiempo y no son de hospitalización, pero hasta ahorita no ha habido ningún cambio en ese aspecto. Ok. Sí. Ahora, decía de broma, me van a meter a la cárcel por... ¿Existe alguna razón por la cual Hacienda te pueda meter a la cárcel como asalariado? Yo pensaría que como asalariado es muy poco probable que suceda, porque normalmente quien te va a hacer la retención y va a hacer el pago es el patrón. Cuando tú pides que vas a hacer tu declaración anual, que le dijiste a tu patrón, oye, yo prefiero hacer mi declaración anual, tú no metas mano, yo voy a pagar mis impuestos, yo voy a hacer mis cosas en la declaración anual. En la declaración anual, es muy claro. Es porque vas a hacer deducible alguno de los puntos que estaba diciendo el contador. Tienes gastos funerarios, tienes gastos médicos, tienes gastos de escolares. Eso lo vas a hacer deducible. Entonces, normalmente lo haces para que tengas un saldo a favor, para que te devuelvan. Si mi patrón paga mis impuestos, no puedo hacer todas estas deducciones. Entonces, al final del ejercicio sí puedes presentar tu declaración. Sí. Ok. Recordemos que van haciendo pagos mensuales, que son pagos mensuales, que son las retenciones, y al final del año ya el pago definitivo se hace en la declaración anual, que es donde puedes hacer estas deducciones. Es importante avisarle al patrón que voy a optar por presentar mi declaración anual, porque si no él presenta cierta información y puede generar confusión, aunque yo tengo el derecho de presentar. Y poniéndole un poquito de pimienta, en este rubro también entran los asimilados a salarios, es decir, yo soy Nunca he entendido qué es un asimilable a salarios. Es muy curioso, es muy sencillo. Yo soy un profesionista, pero trabajo, no soy asalariado, pero trabajo constantemente contigo, entonces me pagas un igual mensual, por decir. Por tus servicios profesionales. Por mis servicios, como prestatario, como servicio profesional. ¿Sabes qué? Págamelo como asimilado a salario. Me emites un recibo tipo nómina, ahí me vas a descontar. No tengo prestaciones porque no soy asalariado, pero tú me estás reteniendo y yo puedo presentar mi declaración. O sea, al momento de que yo te pago por esos servicios, tengo que retener una parte proporcional de impuestos. Se hace el cálculo progresivo, como bien indica Alejandro. Y no soy tu patrón principal. No necesariamente, puede ser. Bueno, acá la intención es que no necesariamente sea un patrón principal, para no sea algo simulado. Realmente es asimilado a salario.
Se da en muchas situaciones el asimilado, inclusive si yo tengo una sociedad con varios contadores, por ejemplo, en nuestra propia sociedad obtenemos nuestras utilidades de nuestra sociedad civil, se maneja asimilados a salarios. Es una figura que pues está muy bien para ciertos aspectos, pero acá también hay un tema, tanto asimilado como salarios. ¿Qué pasa si quien nos retiene no lo paga? Ya ha habido casos que el SAT, y Alejandro conoce, que el SAT se ha ido contra el empleado. Ahí está, cárcel. ¿Verdad? Que ahí es donde también platicábamos la vez pasada, que eso podría ser otro tema, de todo lo que son las operaciones simuladas, que muchas veces no son operaciones simuladas. Es que alguien no cumplió con sus obligaciones y que consideran que esa operación fue simulada. Es muy importante en los asimilados a salarios, es muy cómodo, porque yo nada más emito mi recibo y me van a retener y me van a tratar como si fuera asalariado. Pero el problema es que puedo llegar a ser una operación de subcontratación también, como nos decía el contador, que hay que tener mucho cuidado para no caer en una simulación de una relación laboral. Eso es muy importante. Los asimilados a salarios es, yo no tengo ganas de hacer mi contabilidad, yo no tengo ganas de hacer nada, tú reténme y cumpliré mis obligaciones como si fuera asalariado. Okay. Eso es un asimilado a salario, normalmente con prestaciones profesionales, con servicios profesionales. Regresando a, ¿te pueden meter a la cárcel? Insisto, es muy difícil, pero de todas maneras, si te metieran a la cárcel, que fuera porque no pagaras tus impuestos, la pena, si fue lo que omitiste pagar, 2,300,000 pesos, solo estarías en la cárcel de 3 meses a 2 años. Nada más, leve. Pierdo grave. 2 años de mi vida, cualquier cosa. No, a lo que me refiero... Unas vacaciones. No, ya, tomándolo en serio, es que el punto es que el ingreso tendría que ser muy alto para considerarlo como delito con una pena privativa de libertad. Sí, o sea, porque no presente mi declaración anual Godín de mis poquitos miles, pues igual y me ponen una multa por ahí. O sea, ¿qué pasa si no presento mis declaraciones? Multas. Ahí son multas que van progresivas según el monto, según la conducta. Si omites normalmente presentar tus declaraciones, pues te van a ir ahí subiendo las multas. Realmente yo creo que como asalariado es muy fácil tributar o pagar tus impuestos. ¿Qué tengo? Así, en un resumen muy punto 1, 2, 3. ¿Qué tengo que tener en cuenta? 1, ¿cómo estoy registrado? Si soy asimilable, si soy asalariado. ¿A presentar mi declaración anual? Sí. ¿Y qué más? Presentar tu declaración anual y si vas a hacer deducciones, tener muy claras tus deducciones al final del año, ver que esas facturas las tengas claras. Muchas veces para que emitan facturas, uno tiene que ver la situación fiscal de esa persona precisamente para poderla hacer deducible, que esa persona exista, que esa persona esté regular ante el Servicio de Administración Tributaria. Por eso normalmente uno tiene la constancia de situación fiscal para emitir las facturas. Es correcto. Unos datos importantes sobre las deducciones personales los preciso. Cuando pido mi factura o mi CFDI por aquel gasto que tuve que voy a meter a mi deducción personal, gastos médicos, los lentes que hemos hablado, todo esto, es importante que el pago sea en transferencia o con tarjeta, que quede la huella del pago electrónico. Es importante que el recibo verifique que esté bien. O sea, no puedo pagar en efectivo si quiero facturar. En general no, requiero hacer el pago en transferencia para que no tenga yo compruebe que fue mi gasto y todo. Ahora también es importante, por ejemplo, en los gastos médicos, que pida que diga que son gastos médicos. Sí, porque cuando me preguntan, cuando me hacen mi factura, ¿qué tipo de concepto gastos en general? No, gastos médicos. Okay. Son pequeños detalles que son importantes cuidar para que la deducción se pueda efectuar, porque toda esta información se carga automáticamente y cuando voy a hacer mi declaración anual ya va a aparecer. Y si no está debidamente registrado, puede ser que no aparezca o aparezca en otro rubro y puede ser que pueda aclarar al SAT o se me complique mucho. Ya. Pues les agradezco muchísimo esta plática, la tranquilidad que me has dado, Alejandro, de que no me van a meter a la cárcel. Y pues seguramente los estaremos molestando próximamente. Ya antes de despedirnos, nos queda un minutito. Su miedo Godín más latente. Híjole, yo creo que era no llegar temprano. No llegar temprano. o que el jefe llegara antes que uno, tal vez. Sí, cómo no. ¿Por acá? Sí, ay, caray.
No lo sé, no estar listo con el reporte, por ejemplo. Ya, o sea, con lo que te hayan pedido. Con lo que me hayan pedido. Sí, muy bien. Bueno, son gente responsable. Les agradezco muchísimo. Alejandro Castro de Despacho Castro Cordero Asesores y Edmundo Santos Rivero, muchísimas gracias. Un placer. Contador. Vámonos a hacer una breve pausa, no sin antes. Alejandro, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo contactamos contigo? En mi correo electrónico alejandro.castro@outlook.com. Y Edmundo, ¿cómo contactamos contigo? Pues pueden buscar CCE, Contaduría y Servicios Empresariales en Facebook, nos pueden contactar y con mucho gusto, cualquier duda, ahí estamos. Muchísimas gracias.